¿Cuál es un hecho aterrador o espantoso que no debería ser verdad, pero lo es? Algunos monjes solían someterse a una práctica espiritual, mediante la cual eliminaban toda la grasa corporal a través de la dieta y el ejercicio, bebían té con laca de madera para matar las bacterias internas, y luego se sellaban a sí mismos dentro de una tumba, sujetando una cuerda atada a una campana. Un año después de que la campana dejara de sonar, se abría la tumba, y si el cuerpo del monje se encontraba incorrupto, era venerado como un santo. Si no lo estaba, simplemente era enterrado de nuevo. El proceso tomaba años, y a medida que avanzaban, los monjes requerían más y más ayuda de sus hermanos, hasta que finalmente entraban en la tumba. Y todo ese tiempo, se escuchaban campanas sonando desde las tumbas cercanas, mientras los monjes en su interior vivían lentamente sus últimos días, voluntariamente envenenados, hambrientos y enterrados vivos, todo por una oportunidad de alcanzar la santidad. En Mississippi, y algunas partes de Florida, hay una bacteria en el agua de la costa, que literalmente te come la carne. Florida es mucho más segura que Mississippi en ese aspecto, al menos. Pero, hay un mosquito en Florida que, cuando te pica, puede hacer que tu cerebro se hinche dentro del cráneo, y posiblemente matarte. Sí, un campamento de verano en el que estuve cuando tenía 14 años, tuvo que cerrar por esto. Si una persona es mordida por un animal con rabia, puede vivir una vida normal durante 12 semanas. Y después de que los síntomas se desarrollan, no hay forma de sobrevivir. Sabes que vas a morir. La selva amazónica tiene una enorme extensión de bosque virgen entre Brasil y otros países, lugares a kilómetros de las ciudades más cercanas. El Instituto Brasileño para los Indios Nativos, FUNAI, tiene agentes que supervisan a las tribus y realizan vuelos sobre la selva, y siempre terminan avistando chozas, fogatas, y hombres armados con arco y flecha. Hay muchas tribus desconocidas escondidas en esa enorme selva, personas que nunca han sido contactadas por la civilización. El dato curioso es que ni siquiera los agentes del instituto tienen idea del número, tipos y tribus que hay allí dentro. No pueden rastrearlos, ni detectar su acento o genealogía. La selva amazónica es un lugar complejo y húmedo. Puedes esconder allí a una familia de elefantes, y no se verían desde el cielo. Cada año, miles de personas desaparecen solo en los Estados Unidos. La mayoría reaparece, usualmente al día siguiente, a veces después de unos días, semanas o incluso meses. Sin embargo, de esas miles de personas, hay aproximadamente 150 personas cada año que desaparecen y simplemente nunca vuelven a aparecer. Nadie sabe qué les pasó. Podrían estar muertos, o podrían no estarlo. Simplemente, no lo sabemos. La gente olvida a veces cuán grande es el mundo. Todavía hay muchos espacios deshabitados donde alguien puede morir y simplemente no ser descubierto. Podrías sentirte como la persona más saludable del mundo, y aún así, morir repentinamente mientras duermes. El síndrome de muerte súbita rítmica es solo un ejemplo. Hay un montón de obstrucciones pequeñas e irregularidades que tu corazón podría estar sufriendo, y que pasan completamente desapercibidas para ti, tus amigos y tus médicos. Podrías estar en un riesgo elevado de simplemente fallecer cuando te acuestes esta noche, y nadie lo sospecharía hasta que realmente mueras. Un piloto solitario volaba en Australia en 1978. Reportó al control de tráfico aéreo que era acompañado por una aeronave por encima de él. Cuando se le pidió que identificara la aeronave, respondió que no era una aeronave. Su avión desapareció y nunca más fue encontrado. Algo está devorando la galaxia Vía Láctea. No, no es el argumento de un episodio de Star Trek. Realmente está ocurriendo. En 2009, investigadores encontraron un cúmulo de galaxias moviéndose a una velocidad extraordinaria hacia una pequeña sección del cielo entre las constelaciones de Centauro y Vela. Alguna fuerza desconocida está arrancando pedazos de la galaxia, y los astrónomos aún no tienen idea de qué lo está causando exactamente. Ha sido llamado flujo oscuro. Hay algo grande allá afuera, mucho más grande que cualquier cosa en nuestro universo conocido. Una criatura así impondría una especie de inclinación en el universo, causando que la materia se mueva en una dirección particular, tal como sugieren las observaciones del flujo oscuro. Podría ser cualquier cosa, incluso otro universo.
Hay un lugar en el Monte Everest llamado el Valle del Arcoíris, que toma su nombre no por los arcoíris que se ven desde allí, sino por los colores de las chaquetas de cientos y cientos de cadáveres que yacen en el valle. Bastante aterrador. Algunos de esos cadáveres incluso se usan como marcadores para navegar la escalada. Botas Verdes es uno de los más conocidos. En Argentina, no tenemos banco de ADN y un sistema de detección de huellas dactilares apenas funcional, a pesar de que fuimos quienes inventamos esa mierda. Además, la negligencia por parte de los forenses es la norma. ¿Qué significa esto? En Argentina, si matas a alguien que no te agrada, pero la policía nunca te sospecha, nunca estarás remotamente cerca de ser atrapado. De hecho, cualquiera podría salirse con la suya asesinando a un desconocido en cualquier momento, sin preparación previa. Y si de alguna manera te atrapan con las manos en la masa, una condena a cadena perpetua aquí son 35 años, con libertad condicional cada ciertos años. Y hay una ley que dice que por cada 2 personas que son encarceladas, una debe ser liberada. Así que siempre existe la posibilidad de que seas liberado al azar. Además, el tiempo promedio que cumple un asesino aquí está entre 10 y 20 años. El hecho de que no nos matemos tanto entre nosotros significa que la anarquía podría funcionar, supongo. Vi un video en YouTube no hace mucho, que explicaba cómo las cabezas permanecen vivas por unos 30 segundos después de ser decapitadas. El tipo que descubrió esto trabajó con un prisionero que iba a ser decapitado, y planearon ver cuánto tiempo reaccionaría la cabeza decapitada ante estímulos. Mientras escribo esta publicación, millones de uigures en zonas rurales de China están siendo torturados y asesinados por el segundo gobierno más influyente del mundo, y ni un solo país ha tenido el carácter moral para actuar. En algún momento del futuro, nuestros descendientes preguntarán por qué se permitió que tantas personas fueran tratadas tan inhumanamente durante tanto tiempo. La única respuesta real será, no queríamos que se cortara nuestro suministro de cosas baratas. La oubliette, o la habitación del olvido, como se traduce al inglés. En la época medieval, las personas eran descendidas a estas habitaciones que estaban como a 35 pies bajo tierra, como castigo. Eran estrechas y con forma de embudo, con la única entrada o salida siendo una trampilla en el techo, por la cual eran bajados en primer lugar. Reyes y señores torturaban a la gente manteniéndola en la oubliette, porque estas habitaciones eran tan angostas que no había lugar para sentarse o siquiera girar. Estos prisioneros eran dejados allí para morir de hambre mientras estaban de pie, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta su muerte, a veces entre los huesos y desechos humanos de los reclusos que habían muerto antes que ellos. La única luz, si había alguna, venía de la trampilla en el techo. No había absolutamente ninguna posibilidad de escape, ya que era imposible trepar por las paredes del estrecho pasaje. Estas eran diseñadas para infligir una tremenda tortura psicológica a los prisioneros, llevándolos con frecuencia al delirio. Un horror absoluto en cuanto a lo que somos capaces de hacerle a otros seres humanos. Oh, tengo uno terrible. Los verdaderos peligros del escorbuto. Huesos que se habían roto previamente, se vuelven a romper. Heridas antiguas se abren de nuevo. Esto se debe a que uno de los principales efectos del escorbuto es que el cuerpo ya no puede producir colágeno, el pegamento de las células del cuerpo. El cartílago, especialmente alrededor del tórax, comienza a desaparecer. Coman cítricos. Chicos, no sé si esto da miedo, pero las ballenas caen. Las profundidades del mar me dan miedo. Cuando las ballenas mueren en aguas profundas y frías, se hunden en lugar de flotar, y no se descomponen tan rápidamente. El llevar enormes cantidades de biomasa a las aguas profundas hace que las criaturas submarinas crezcan rápidamente, formando comunidades alrededor de la ballena muerta. Esto puede forzar la evolución o provocar mutaciones genéticas. Cuando las criaturas se reproducen rápidamente, los seres del fondo marino desarrollan fenotipos y genotipos extraños. Tengo una historia para ti. Primero que nada, no tienes que ser mordido para contraer rabia. Si su mucosa toca tu membrana mucosa, piensa en la boca o la nariz, aún puedes contraer la rabia. Una vez me emborraché, le di de comer a un mapache una oreo desde mi boca, y su nariz tocó el interior de mi fosa nasal. Parecía inofensivo y sirvió como una historia genial.
Un amigo que grabó un video del momento lo publicó en Barstool Outdoors. Pasó un día o dos, y recibí una llamada del CDC diciéndome que debía ir a vacunarme contra la rabia para evitar contraer la enfermedad. Puedes apostar tu dulce trasero que fui a la clínica lo más rápido que pude. La vacuna se administra durante varias semanas y es jodidamente cara. La moraleja de la historia: no juegues con roedores salvajes. Pero los roedores salvajes son tan lindos. Aquí tienes un dato que probablemente no hayas escuchado antes. Las gallinas pueden sobrevivir hasta 18 meses después de ser decapitadas, aunque la mayoría muere dentro de una hora. Así que, en realidad, lo aterrador de esto es que cada gallina que es sacrificada para consumo tuvo una muerte lenta y agonizante. Dato perturbador. Se estima que el número de animales vertebrados utilizados cada año para experimentación varía entre decenas de millones y 100 millones. Esto no incluye la cantidad de invertebrados que también se utilizan. Las leyes que aseguran que la experimentación no sea innecesariamente cruel e inhumana a menudo no existen, son mínimas, o solo se aplican a ciertas especies, lo que significa que, en la mayoría de los casos, es completamente legal realizar cualquier tipo de experimento en la mayoría de los animales de laboratorio sin ningún tipo de supervisión ética, o incluso la más mínima preocupación por el bienestar del animal. Esto se justifica en nombre del progreso humano. Aquí en Rusia, tenemos la tasa de suicidio masculino más alta del mundo. 2 miembros de mi familia se quitaron la vida, un tío y un primo, no relacionados entre sí, y todos fingieron que no pasó, como si hubieran muerto accidentalmente, porque a nadie le importa una mierda. Ayer escuché a una mujer decirle a su hijo: no, no llores. Eres un hombre, no es así. ¡Qué conveniente! En la familia de mi esposo, no hay un solo hombre que haya vivido más de 65 años, y 2 miembros varones de mi familia murieron mientras trabajaban. ¿Acaso se los consideraba siquiera humanos? ¿O solo máquinas generadoras de dinero que no tenían ningún derecho a tener emociones? En Rusia, muchas personas dicen: el dinero de ella es suyo, el dinero de él es el presupuesto familiar. Francamente, ya me cansé de que los hombres de mi familia mueran, y aún así, todos lo ignoran, porque simplemente no importa. Y la gente se queja de que no les preparan bien el frappuccino aquí en Estados Unidos. Y, bueno, algunas cosillas más sobre los derechos humanos. La bestia de Gévaudan es una historia bien documentada sobre una criatura que aterrorizó el campo francés a comienzos del siglo XVIII. Fue descrita como una criatura enorme, parecida a una hiena, del tamaño de un caballo. Estuvo activa por periodos durante varios años. Muchas veces, se afirmó que fue asesinada, pero al final, siempre regresaba. Esta criatura mató a cerca de 200 personas reales, y nadie pudo hacer nada al respecto. El rey de Francia envió en una ocasión a su propio regimiento de jinetes fuertemente armados para capturarla. Los soldados mataron a unos 6.000 lobos en toda la provincia de Gévaudan, pero nunca la atraparon. Se dijo finalmente que la bestia fue eliminada solo cuando unos cazadores le dispararon directamente al corazón con una verdadera bala de plata. Sí, eso realmente pasó. Los tiburones toro pueden sobrevivir en agua dulce. Se los ha encontrado en el río Mississippi, en los Estados Unidos, hasta tan al norte como Olten, Illinois, lo cual está a unos 700 millas río arriba desde la costa, y también en el río Ohio, cerca de Manchester, Ohio. Uno fue hallado a unas 2.500 millas río arriba, en el Amazonas, cerca de Iquitos, Perú. También son conocidos por ser agresivos, y son responsables de la mayoría de los ataques de tiburones a humanos. El color no es real. Es solo un conjunto de señales que tu cerebro procesa al interpretar la luz que golpea tus ojos cuando se refleja en distintas superficies. Todo, probablemente, sea en realidad gris. Además, no existe el sonido como tal. El sonido es solo otro mensaje creado por tu cerebro para traducir las ondas sonoras. Son como otras ondas, como las microondas, etc., pero tu cerebro puede captar las ondas sonoras y luego las procesa, creando el sonido que crees que estás escuchando. Pero en realidad, no hay sonido, solo ondas silenciosas. A pesar de que la tasa de homicidios ha bajado con los años, ahora es menos probable que se resuelvan los asesinatos. Así que ahora,
A pesar de que la policía enfrenta menos crímenes, cuenta con más recursos forenses, mejor tecnología y mejor vigilancia, es menos probable que los asesinatos se resuelvan. El debate sobre el porqué es bastante incierto, pero la mayoría de los policías culpan a los testigos por no presentarse con información relevante con suficiente rapidez. Básicamente, la gente tiene demasiado miedo de la policía como para presentarse, por cosas como acusaciones falsas, brutalidad policial y ser procesados por delitos menores. Hasta la fecha, Estados Unidos ha perdido 6 ojivas nucleares que nunca se han recuperado. Sus ubicaciones sospechosas están clasificadas por el Departamento de Defensa, que se reserva el derecho exclusivo de informar al público si se sospecha que están en peligro, aunque puede decidir no hacerlo, dependiendo de la situación. Para aclarar, muchas más de 6 ojivas nucleares han sido en algún momento clasificadas como perdidas o robadas, pero las otras fueron recuperadas o desmanteladas exitosamente. No estoy seguro si es más o menos aterrador saber que se han perdido más de 6 armas nucleares, pero que fueron recuperadas. Cuando la gente piensa que las empresas publicitarias escuchan sus conversaciones para sugerir anuncios, en realidad, predicen tu comportamiento basado en la recolección masiva de datos. Sus algoritmos detectan tendencias dentro de tu demografía, incluso para cosas que parecen surgir de la nada. La publicidad probablemente sabía que ibas a mencionarlo con tu pareja, antes de que siquiera lo hicieras.